Hola a todos, mi nombre es Ismael y bienvenidos de nuevo a mi canal. Este vídeo lo vamos a dedicar para hacer una especie de vídeo resumen sobre todos los truquillos y técnicas que hemos ido aprendiendo hasta ahora para trabajar el poliestireno. Es ese material que me habéis visto tanto trabajar que es muy fácil de tallar. Aprenderemos técnicas muy básicas para principiantes, desde el corte hasta el tallado, incluso la texturización. Aprenderemos a hacer imitar a la madera, imitar a la piedra, enfoscados, revocados y demás, ¿vale? Es algo muy sencillito, no tenéis que tener herramienta específica para ello, casi con herramienta que tenéis de por casa, excepto alguna herramienta un poquito puntual, pero siempre os daré alguna alternativa, ¿vale? Así que nada, no os entretengo más y al turrón. Vamos a comenzar con los tres tipos de poliestireno que os podéis encontrar más habitualmente. El primero es este, el poliestireno expandido o de baja densidad, también conocido como poliespan. Lo podéis encontrar en multitud de embalajes, planchas o almacenes de construcción. Es un material muy frágil y que parte con mucha facilidad. Al partirlo salen estas bolitas tan molestas. A mí personalmente no me suele gustar mucho usarlo, pero para rellenar estructuras la verdad es que va muy bien. Además hay que reconocer que es muy económico. Bueno, ahora vamos a por lo que para mí sería el material estrella. Estamos hablando del poliestireno extrusionado o de alta densidad, que es este que veis aquí. Lo podéis encontrar en multitud de formatos y grosores y se usa mucho en la construcción como aislante térmico o acústico. También lo podéis adquirir en almacenes de construcción, bricolaje y demás, ¿vale? Como veis es muy resistente, difícil de partir y muy fácilmente tallable con cualquier herramienta cortante, ¿vale? Y por último, tenemos aquí el cartón pluma. El cartón pluma no deja de ser un poliestireno extrusionado con una doble capa de cartón para darle un poquito de empaque y consistencia, ¿vale? Siempre podéis pelar esta capa para trabajarla directamente. Este material se usa muchísimo en maquetismo, a la hora de hacer casas y demás, ¿vale? Es ideal y muy resistente. Ahora que ya conocemos este material, vamos a aprender una serie de técnicas básicas para principiantes muy sencillitas para que veáis cómo se trabaja con él. Bien, vamos a empezar con el tema de corte. Para ello vamos a utilizar una cuchilla o cúter y haremos una prueba en esta muestra de poliestireno expandido. Como veis, corta muy fácilmente, es muy blandito y el corte queda limpio y sin bolitas, ¿vale? Bien. Vamos ahora con el cartón pluma. El cartón pluma tiene una pega, que es que si no cortáis el corte muy profundo, no conseguiréis cortar las dos partes de cartón y puede estropear el trabajo porque se llega a despellejar. Así que hay que marcarlo muy bien y sin ningún problema, quedaría el corte limpio. También con un poquito de paciencia podéis hacer formas redondeadas, como esta de aquí. ¿Veis? Así, poco a poco y con paciencia, y nos queda un corte completamente curvo. Ahora vamos a por el poliestireno extrusionado, que es este que tenemos aquí. Como veis, vamos a hacer otra prueba y cortamos con el cúter. El corte se puede apreciar que queda completamente limpio, ¿veis? Pero tiene una pega, que es el tema de la cuchilla. Estas cuchillas suelen gastarse con mucha facilidad con este material. Entonces, si no está muy afilada, nos puede pasar algo como esto, ¿veis? Que despelleja lo que es el material en vez de lo desgarra en vez de cortarlo. Entonces nos obliga a estar cambiando constantemente de cuchilla, ¿vale? No es recomendable estar todo el tiempo usando un cúter. De vez en cuando, pues si tenéis que hacer otro tipo de cortes, cambiad de herramienta, ¿vale? Vamos ahora por otro sistema de corte, en este caso con una sierra manual de hilo caliente como esta que veis aquí. Su funcionamiento es muy sencillo, simplemente el alambre se pone incandescente y al pasarlo por el poliestireno pues la acaba derritiendo y cortando. Podéis hacer con él formas curvas, formas, bueno, la que queráis. Corta como si fuera mantequilla y solo tiene una pega. Existen dos tipos, las que son a pilas y las que van enchufadas directamente a corriente. Si la conseguís a pilas no la recomiendo como esta porque se suele gastar con mucha facilidad y os pueden dejar a mitad de trabajo tirado. Y además conlleva que luego se quede enganchada y cuesta sacarla de ahí. Entonces, si lo conseguís enchufada directamente a la luz, nos aseguramos de que el corte le podéis acabar. Bien. También el poliestireno extrusionado, veis que lo corta perfectamente.
¿Que tenéis que hacer cortes mucho más grandes y con una sierra de estas sería imposible? Pues siempre podéis utilizar una caladora de las de madera, normal y corriente, y con ella podéis hacer grandes cortes pues para una mesa de juego o cosas así, ¿vale? Y además acepta el grosor que queréis poner de cuchilla. Y si no tenéis ninguna cosa de estas, pues simplemente una sierra manual de madera. Esto ya sería un sistema de corte un poco más profesional. Es una mesa de corte de hilo caliente Proson, de la marca Proson, pero bueno, hay de multitud de marcas. Y al igual que la sierra manual, es un hilo incandescente que al pasarlo pues derrite el poliestireno y lo va cortando. Tenemos aquí una ruleta que es un ajuste de temperatura según el grosor del poliestireno. Podéis cortar ángulos. Tiene aquí un escantillón para cortar en diferentes direcciones. Como podéis ver, se ajusta de muchas maneras. Incluso podríamos inclinar el alambre para cortar en diferentes ángulos también. Vamos a hacer una prueba también con poliestireno expandido para que veáis cómo funciona. Encendemos. Como podéis ver, se puede hacer cualquier forma con este sistema. Incluso podéis hacer plantillas de cartón, pegarlas y hacer la misma pieza repetida multitud de veces. ¿Veis? Queda un corte perfecto. Vamos a probar ahora con el poliestireno extrusionado para que veáis la diferencia. Colocaremos el escantillón guía también para que veáis cómo funciona. Encendemos. Y como podéis ver, queda un corte recto y limpio. ¿Veis? La verdad es que con esta máquina se puede hacer virguerías. Es un poquito más cara de conseguir, pero si os gusta mucho trabajar con escenografía y este material, os la recomiendo. Para el tallado vamos a comenzar con tres técnicas muy básicas imitando el efecto roca. La primera y más sencillita simplemente es coger un trocito de poliestireno y con las manos lo partimos por la mitad. Vamos a acercarlo a la cámara. Como podéis ver, el corte ha quedado muy rugoso y una vez pintado imitará muy bien la roca, ¿vale? Bien. Vamos a intentar hacer este mismo efecto con otras dos técnicas parecidas. En la siguiente técnica utilizaremos a nuestro fiel amigo el cúter. Esta técnica también es muy sencillita, simplemente hacemos un corte y tiramos hacia afuera. Hacemos otro corte y tiramos hacia afuera. Así poquito a poco desgarrando el poliestireno hasta que consigamos la forma de roca que nos gusta. Así, un poquito por aquí. Vamos tallando. Bien, vamos a compararlo con la técnica anterior. Como podéis ver, queda un poquito más detallada todavía esta técnica, pero se puede mejorar. Bien, vamos a por la tercera técnica. Vamos a utilizar para ello unos alicates corrientes. Simplemente iremos haciendo una serie de pellizcos al material, desgarrándolo. Como veis, esto nos va a proporcionar una serie de picos y entrantes muy naturales. Así, poco a poco. Si queremos un acabado lo más hiperrealista posible, deberíamos combinar las tres técnicas en una técnica mixta, a la que podríamos añadir también una serie de cortes con el cúter en muchas direcciones. Ahora vamos a juntar las tres técnicas para que veáis la diferencia, cómo gradualmente ha ido mejorando bastante. De todas formas, ahora las vamos a ver completamente pintadas para que se aprecie todavía más el detalle. Aquí tenemos ya las muestras pintadas. Hemos utilizado una escala de grises muy básica con la técnica del pincel seco. Se puede ir apreciando cada vez más detalles según vamos avanzando en cada técnica. Esta última, que es la más detallada, pero como ya os he dicho, lo ideal sería hacer una técnica mixta entre las tres para conseguir el máximo realismo. Vamos a comenzar ahora con una técnica muy sencilla mediante rodillos para ir consiguiendo texturas de diferentes materiales como pueden ser ladrillos, piedras, pavimentos y demás, ¿vale? Aquí tenemos un trocito de poliestireno
Y vamos a utilizar en este caso estos rodillos que son de la marca Green Stuff, la cual tiene una variedad y una gama muy amplia sobre texturas. Vamos a ver ahora individualmente cada uno cómo son. Este primero, por ejemplo, imita la textura del ladrillo cara vista, es muy realista. Tenemos este segundo que imita el pavimento de losas en piedra. Este tercero nos imita muy bien los empedrados. Y finalmente este para fachadas tenemos mampostería en piedra. Su utilización es muy sencilla. Simplemente cogemos la textura que vamos a elegir, presionamos sobre el poliestireno y dejamos rodar el rodillo. De manera que va a ir marcando la textura a medida que vamos avanzando. Estos rodillos los podéis conseguir en diferentes marcas comerciales de modelismo. También existen una serie de archivos que podéis descargar para imprimirlos en 3D, con unos acabados muy buenos y realistas. Incluso podéis hacerlos artesanalmente, en un rodillo de madera o de plástico que tengáis por ahí, pegarle una serie de piedrecitas o de cualquier cosa que pueda marcar el poliestireno y fabricaros vuestras propias texturas personalizadas. Vamos a probar ahora algo completamente diferente. Vamos a hacer una muestra de piedra en sillería. Para ello simplemente hemos dibujado marcando poquito lo que sería la forma de la piedra, ¿vale? Si quisiéramos marcar directamente lo que es la hendidura, tendríamos un problema. Y es que, como veis aquí, el poliestireno se desgarra. Para eso existe un truco. Con un bisturí vamos a redibujarlo todo completamente. Bien, ahora que tenemos todo repasado con el bisturí, vamos a pasar por las juntas un bolígrafo de punta redonda. Como veis, nos va a hacer la hendidura o junta que hay entre piedras. Esto va a evitar esos desgarros tan antiestéticos que hemos comentado antes. Además, nos va a dar la profundidad necesaria para la junta entre piedras. Ahora vamos a imitar el abujardado o esas imperfecciones que tiene la piedra. Para ello vamos a utilizar simplemente una bolita de papel albal o papel aluminio, como lo queréis llamar, y vamos a ir presionando sobre el poliestireno. Veréis que el acabado resultante es muy rugoso, al igual que el de la piedra. Ahora vamos a intentar poner algunas de las piedras en bajo relieve. Para ello vamos a utilizar en este caso una espatulilla de plástico, pero cualquier herramienta que tengáis por ahí que sea plana podéis utilizarla. Simplemente presionando hacia abajo conseguiremos que haya desniveles entre piedras. Por las esquinas, por ejemplo, que es donde más se puede apreciar, vamos apretando. Vamos a volver a texturizar la piedra en bajo relieve con una bolita de papel aluminio un poquito más pequeña que la anterior. Al pasar la espátula habremos perdido algo de textura y hay que recuperarla. Así. Ya solo nos quedaría tallar una serie de imperfecciones y roturas en la piedra debido a la erosión utilizando un cúter o bisturí. Y con esto ya podemos empezar a pintarlo.
Aquí tenemos la pieza ya pintada y me preguntaréis cómo lo hemos pintado. Muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es dar una capa base a todo. El color elegido es una pintura blanca acrílica, ¿vale? Con una brocha lo extendemos y sin más. Después, algunas piedras aleatoriamente las vamos a ir pintando con una gama diferente de grises. Unos tirando a un gris neutro, otros a un gris verdoso. Bueno, eso ya como vosotros queráis. Después hemos vuelto a dar un pincel seco de color blanco a esas piedras para que se funda con el blanco del resto de las piedras. Finalmente aplicaremos una serie de lavados tanto en tinta negra primero como en tinta marrón después. Siempre de arriba a abajo, de manera que imitemos una pared vertical. Así conseguiremos que queden esos chorretones tan característicos de la suciedad en la piedra. Y también que nos marque los agujardados y las juntas que hay entre piedras, ¿vale? Bien, ahora con una muestra muy similar a la anterior vamos a aprender cómo se rejunta la piedra. Con una masilla para tapar grietas y juntas, de las que usan los pintores, vamos a ir tapando todas las juntas que veáis. Así con una espátula vamos sellando todo, poquito a poco, extendiendo el producto y dejando la superficie lisa. Cuando estén todas las juntas ya selladas, vamos simplemente a retirar el excedente con un poco de papel de cocina mojado en agua. Le daremos varias pasadas por toda la superficie de manera que las juntas queden llagueadas, es decir, un poquito hundidas, dibujando la piedra. Así, le damos unas cuantas pasadas, las que requiera, hasta que quede la superficie bien limpia. Después lo dejaremos secar unas horas y procederemos a pintar. Para pintar esta pared hemos utilizado la técnica de la esponja. Es una técnica muy sencilla y en una escala de grises. Hemos empezado primero con unos colores oscuros, lo que sería un gris oscuro, y hemos ido subiendo la luz poquito a poco hasta casi un blanco. Veis que va quedando todo lo que es el agujarado marcado y todas las llagas de las juntas bien dibujadas. Si lo que queremos es imitar otro tipo de materiales en suelos y paredes, tales como paredes enfoscadas o revocadas con mortero, o incluso que sean de hormigón visto, podemos volver a utilizar la técnica de la bola de papel albal. Apretamos en toda la superficie para practicar imperfecciones y nada más. La verdad es que esta técnica no requiere nada más. Luego, con los acabados en pintura es cuando realmente vamos a hacer la magia de que se parezca a un material u otro. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es darle un poquito de imperfección a la pared. Aquí ya tenemos la pieza completamente terminada y pintada y lo hemos hecho con la técnica de la esponja. Primero hemos empezado con una capa base con un gris neutro, luego le hemos dado una segunda capa de luces con un gris luminoso, luego otra con un color tierra y finalmente un blanco. Vamos a probar algo completamente diferente. En este caso vamos a intentar hacer madera con poliestireno. El procedimiento es muy sencillo, la verdad que es una tontería. Simplemente con un cepillo de alambre vamos a rascar el poliestireno como si fueran las vetas de la madera. Así simplemente le vamos pasando hasta que nos guste más o menos el dibujo. Intentar que se quede bien pronunciada la veta. Ahora con el cúter vamos a cortar lo que sería un tablón de ancho, como el que veis a la derecha ya terminado, aunque en vez de un tablón bien podría ser una viga, una puerta de madera, una mesa, lo que se os ocurra. Y con el cepillo de alambre vamos a pasar todas las caras para poner las vetas en todas las partes del madero. También con una cuchilla o cúter vamos a practicarle una serie de imperfecciones en todas las aristas para que parezca una madera vieja, pero esto es opcional.
En el apartado de pintura tampoco nos vamos a complicar demasiado, simplemente le hemos dado una capa base con un marrón quemado, una segunda capa de luces con un marrón cuero, una tercera capa de luces con un marrón ocre amarillo y finalmente en las aristas y en los bordes para perfilar un poquito con un blanco hueso. Si os apetece y queréis experimentar, siempre podéis probar los efectos de un aerosol sobre el poliestireno. Estos, al no ser acrílicos, lo disuelven. Es muy difícil de controlar esta técnica porque es muy aleatoria, pero quedan unos resultados bastante extraños, con unas texturas muy surrealistas. Al principio queda muy blandito, pero luego con las horas se endurece. Vamos a acercar un poquito más esta pieza a la cámara para que veáis su textura y seguro que os ocurra alguna aplicación interesante. Mirad, ahora vamos a aprender una técnica muy interesante sobre cómo texturizar grandes cantidades de ladrillos individuales sin tener que hacerlo de uno en uno. Esto sería muy arduo y una tarea casi imposible. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger un bote y le vamos a meter unas piedrecitas. Las vamos a juntar con los bloques de poliestireno ya cortados y una vez hecho esto vamos a batirlo todo bien, así removiendo el bote de manera que las piedras golpeen los bloques. Y ahora cuando los saquemos veréis que están completamente texturizados. ¿Veis? Esto es lo que os quería decir. Quedan golpeados y con una textura muy bonita. Por último y como última técnica vamos a hacer un suelo empedrado. Para ello vamos a utilizar un pirograbador o yo en este caso un soldador de estaño. Simplemente vamos a repasar el dibujo consiguiendo así un relieve. Repasamos toda la superficie. Y si queréis con la bolita de papel albal también podéis darle un poquito más de textura. Para acabar vamos a rejuntarlo todo con un poquito de agua plus, al igual que hicimos con el muro en sillería. Lo aplicamos por toda la superficie, así bien sellada todas las juntas. Y cuando hayamos terminado simplemente tenemos que coger un poquito de papel de cocina y con agua retiramos todo el sobrante. Como último apartado vamos a entrar en el tema de los encolados entre piezas. Existen varios sistemas o con varios productos diferentes. El primero que vamos a tratar es el de la pistola de silicona caliente. Es muy rápido y eficaz y queda instantáneamente pegadas las piezas unas con otras. Extendemos por aquí. Apretamos y casi al instante ya están unidas, ¿vale? De todas formas, a mí me gusta más aplicar la cola blanca o PVA, que es esta de aquí. Tarda 24 horas en secar, pero la unión a largo plazo es muchísimo más fuerte, ¿vale? Como última opción podéis utilizar cualquier silicona adhesiva de las que se utilizan en construcción y que sirven para pegar diversos materiales entre sí. Quizás la marca más conocida sea la de Sikaflex, pero bueno, seguro que encontréis en el mercado multitud de marcas diferentes. Finalmente hemos hecho esta pequeña esquina en ruinas como demostración para que sirva de ejemplo en el que veáis cómo hemos aplicado bastantes técnicas de las que hemos aprendido en este vídeo. Podéis apreciar en la fachada, por ejemplo, cómo hemos utilizado el rodillo texturizador. En los zócalos hemos utilizado la bolita de papel albal.
En los muros destruidos también hemos utilizado lo que es el alicate y un cúter. Y hemos grabado las baldosas del suelo de la segunda planta con un bolígrafo. También hemos utilizado en el apartado de pintura una esponja para simular todo lo que es la parte quemada en el interior de las fachadas. Y en fin, esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con este maravilloso material y del cual yo estoy enamorado. Y esto ha sido todo, chicos, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, suscribiros, dejadme todos vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.